ver, este no es. Vamos a ir al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 1. Y vamos a leer un par de versículos, Romanos capítulo 1. Vamos a leer todos juntos del versículo 18 al versículo 20. Y dice la palabra de Dios, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y me gustaría hablar en esta mañana del tema los atributos de Dios. Y pueden sentarse, hermanos. Me gustaría que hagamos ahí un pequeño esfuerzo en memorizar Romanos 1:19, que dice ahí, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y voy a dar un par de minutitos, a ver si hay unos 5 hermanos que se lo memoricen. Y a ver si tenemos un micrófono por ahí preparado para si alguien ya lo tiene. Y bueno, vamos a decirlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Una vez más. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Una última vez. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No está muy largo. ¿Alguien ya se lo memorizó? Den ahí un repaso, ¿verdad? Todavía hay chance allá atrás. ¿Cuál era? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Muy bien, hermano. Acá tenemos a la hermana Catalina. Muy bien, acá, hermana. Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce nos es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Bien, muy bien. ¿Alguien de por acá? ¿Alguien que lo quiera decir? Dos o tres más, a ver, alguien que se anime. A ver, acá, hermana Lady. Muy bien. A ver, dos más. A ver, acá Sebastián. Acá Sebastián. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Muy bien, Romanos 1:19, ¿verdad? ¿Alguien más? A ver, acá Raquel. Y luego aquel hermano Edgar. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Muy bien, aquel hermano Edgar. Muy bien. Uno más. Aquí Julieta. Acá Julieta. Muy bien, ¿verdad? El tema de hoy es los atributos de Dios, y los atributos de Dios se han manifestado a nosotros, ¿verdad? Dios nos ha revelado de su persona. Y discúlpenme, hermanos, tenía ahí unos chocolates que les iba a traer y se me olvidaron. Así que me los voy a tener que comer al rato yo solo. Pero, ¿verdad? Gracias por memorizarlo. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ahora, Dios es una persona, y hablar de Él es hablar de algo santo. Hablar de Dios yo creo que tener cuidado, hay que hacerlo con reverencia, pero a la misma vez cuando hablamos de Dios,
Sí, ¿verdad? Es el creador de todo, es lo máximo, ¿verdad? Por Él existen todas las cosas, pero también es alguien cercano a nosotros, Dios. Dios también es un amigo para nosotros. Dios es nuestro Padre Celestial. Dios es el que más ama, que ha dado todo por nosotros. Estamos hablando de esa persona. Yo creo que cada cristiano tiene que recordar, ¿verdad?, quién es Dios. Y simplemente quiero hablar en esta mañana de 4 cosas acerca de los atributos de Dios. En primer lugar, hay unas preguntas básicas de los atributos de Dios que a veces un cristiano se tiene que estar preguntando. Una de ellas es, ¿qué es? ¿Qué es eso de atributos de Dios? Y simplemente son cualidades o características de una persona, algo que es esencial de su naturaleza. Y esa es la razón, ¿verdad? Dios tiene características, Dios tiene atributos porque Dios es una persona. Los testigos de Jehová, ¿verdad?, dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Simplemente hacen de menos al Espíritu Santo cuando nosotros sabemos que es Dios y Dios es una persona. Otra pregunta es, ¿cuántos atributos tiene Dios? Algunas personas han intentado decir tiene 8, tiene 7, tiene 10, tiene 12. Algunos han dicho tiene 30, tiene 60. Pero ¿cuántos atributos tiene Dios? Tiene Dios infinitos, ¿verdad? Esa es la respuesta. Dios tiene atributos infinitos. Ahora, hay algunos que han sido revelados a nosotros, como su amor, su justicia, su verdad y muchos más, ¿verdad?, que son revelados para la humanidad. Pero hay algunos atributos de Dios que nunca vamos a entender aquí en la tierra. Un día vamos a llegar al cielo y vamos a conocer plenamente a nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a ver a Dios y vamos a poder entender tantas cosas que el día de hoy nuestra mente finita no nos lo permite entender. Otra pregunta, y esta me gustaría tomarme un poquito más de tiempo, es ¿cómo muestra sus atributos? ¿Cómo muestra sus atributos Dios? Y me gustaría nada más asemejarlo un poquito a un papá. ¿Quién de ustedes alguna vez como papá ha disciplinado a sus hijos? Ahora, cuando uno disciplina a sus hijos, ¿está con una sonrisa? No, ¿verdad? Es bien difícil disciplinar a un hijo. Bueno, yo no tengo hijos, pero ahí veo a los de la escuela cristiana y me dan ganas, ¿verdad?, y de disciplinarlos. Pero cuando uno va a disciplinar a un hijo, yo creo que no lo hace con alegría, con gusto. Oh, te voy a dar, ¿verdad?, y sonriendo. No, ¿verdad? Yo creo que uno a veces está enojado. Cuando uno está queriendo a lo mejor y darles un regalo ahí al hijo, lo contrario, ¿verdad? No puede estar uno molesto, ten esto, ¿verdad?, quédatelo. Y no, ¿verdad? Cuando uno está por darle un obsequio a un hijo, lo hace con gusto, con una sonrisa. Y así somos nosotros, ¿verdad? No podemos estar enojados y estar contentos al mismo tiempo. A ver, pasa Javier y Abdiel, pasen acá. Es nada más una manera de ilustrar esto, cómo Dios muestra sus atributos. A ver, tú, Javier acá y tú, Abdiel acá. Y vamos a suponer que uno como papá está enojado y él es el enojo, y él es la alegría. Y uno como papá, ¿por qué se enoja uno como papá? Por lo que hacen, ¿verdad? Luego los hijos se portan mal y sale, ¿verdad?, el enojo. Y está ahí uno molesto, está uno enojado y uno quiere a lo mejor ahí pegarle a los hijos. Y de repente ya uno se calma y ya, ¿verdad? Estamos ahí en la cena, estamos platicando y ya salen los chistes, sale la alegría, ¿verdad? Y estamos contentos. Ya se regresa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo Dios muestra sus atributos? Dios no le hace de que primero uno y después otro. Dios muestra, ¿verdad?, los dos al mismo tiempo. Una vez un compañero ahí de la preparatoria me decía, dice, tú dices que Dios es amor, ¿verdad? Pero ¿por qué mataba a la gente? ¿Por qué había guerras, verdad? ¿Por qué Dios permite todo eso? Y dice, no, que Dios es justo, ¿verdad? Y después de ahí agarrarnos a golpes, ya le expliqué, ¿verdad? Nada, no es cierto. Pero le dije, mira, no es Dios como nosotros, ¿verdad? Dios puede mostrar enojo, odio, ira. Dios puede mostrar amor, misericordia, perdón al mismo tiempo. Dios no es como nosotros, ¿verdad? Pueden sentarse, o irse para allá atrás. Dios no es, ¿verdad?, como nosotros. Dios muestra todos sus atributos al mismo tiempo. Cuando Dios está siendo alguien que castiga, al mismo tiempo está Dios amando.
Cuando Dios está emitiendo un juicio, Dios está dando misericordia. Dios es así, ¿verdad? Dios no es como nosotros. Alguien dijo, ¿verdad? Hace poquito, ¿verdad? ¿Será que Dios odia al pecador? Sí, ¿verdad? Pero ¿será que Dios ama al pecador? También, ¿verdad? Dios hace las dos cosas al mismo tiempo. Y simplemente Dios es la única persona que puede hacer esto. Nosotros no podemos hacerlo así. Otra pregunta es, ¿qué atributo muestra más Dios? Y me estoy saltando un poquito de los versículos, pero Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El atributo que Dios muestra más es el amor. ¿Y cuál es la razón? No quiere decir que sea el atributo único de Dios, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿cómo Dios va a mandar a gente al infierno si Dios es amor? Sí, Dios es amor, pero Él muestra más este atributo por causa de que la humanidad necesita ese atributo. La humanidad está corrupta, la humanidad está pervertida, la humanidad está llena de pecado y necesita ver ese atributo de Dios. Necesita ver el amor de Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. Dios muestra más ese atributo porque es el vínculo perfecto, decía el apóstol Pablo. Dios muestra más ese atributo porque a través de él entendemos la salvación. Solamente a través de entender el amor de Dios vamos a aceptar a Cristo. Les he platicado esa historia, pero hace algunos años estaba ahí con un compañero en el Instituto Bíblico y andábamos ahí en las calles de San Luis Potosí y él traía un billete de 500 pesos. Ahí sacaba el billete de 500 y llegaba ahí con la persona y le decía, mira, te doy este billete de 500 pesos. Y la gente decía, no, ¿qué me vas a pedir? Y le decía, no, agárrelo, ¿verdad? Es para usted. Y nadie lo agarraba. Y llegábamos ahí con otra persona y le decía, mira, un billete de 500 pesos. Y nadie lo agarró. ¿Y verdad? ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a recibir el amor, ¿verdad? Incondicional. Pero Dios muestra esa característica, ese atributo una y otra vez para que entendamos la salvación. Y verdad, esa es la razón por la cual Dios muestra más este atributo. Ahora, en segundo lugar, me gustaría hablar de los atributos naturales de Dios. Y vamos a ir por favor ahí a Éxodo 3, Éxodo capítulo 3, versículo 14. Uno de los atributos naturales de Dios es que Él es el autoexistente. Dice ahí Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y la palabra original, ¿verdad? Es una palabra que no tiene vocales, simplemente son consonantes. A este nombre se le ha conocido como el tetragramatón, que es YHWH, ¿verdad? Este es el nombre de Dios, que quiere decir el que era, el que es y el que será. En una sola palabra, Él es el autoexistente, ¿verdad? No hay un inicio de Dios, no hay quien lo haya creado, Él siempre ha existido. Otra de los atributos de Dios es su eternidad. Y vamos a ir por favor a Apocalipsis 22:13. Apocalipsis 22:13. Y dice la palabra de Dios, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Otro atributo natural de Dios es que Él es eterno. Dios no tiene un inicio, Dios no tiene fin. Y ahora voy a hacerles una pregunta, a ver si alguien me quiere responder. ¿El hombre es eterno? Sí, ¿verdad? El hombre es eterno, porque nos vamos a morir acá y vamos a tener una eternidad, ¿verdad? Ya sea en el cielo o en el infierno. Pero ¿cuál es la diferencia entre la eternidad del hombre y la eternidad de Dios? Nosotros tuvimos un principio, ¿verdad? Dios nos creó y Dios nadie lo creó. Dios no tiene un inicio, pero a nosotros sí. Ahora, ese es un atributo de Dios. ¿Cuál es otro? Vamos a ir a Hebreos 13:8. Dice la palabra de Dios, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Otro atributo natural de Dios es la inmutabilidad de Dios. Esto es que no cambia.
Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nosotros, gracias a Dios que cambiamos, ¿verdad? Porque a veces necesitamos hacer decisiones y cambios en nuestra vida. Pero gracias a Dios que Él es perfecto, Él no necesita hacer cambios en su persona porque Él es el santo, ¿verdad? Él es perfecto, Él es Dios todopoderoso. Vamos a ir también a Jeremías 23 y tengo varios pasajes, me gustaría que alcancemos a ver varios. Jeremías 23, por favor. Y dice la palabra de Dios en el versículo 23. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y verdad, este es un atributo de Dios que es omnipresente. Dios está en todo lugar. Una vez estábamos ahí ganando almas, yo tenía como unos 15 años. Y tocamos una puerta y salió ahí un señor, me parece, y estaba intentando testificarle, apenas era nuevo en eso, y me acuerdo que me dijo: te voy a escuchar si me dices dónde está Dios. Y hasta me puse a temblar, ¿verdad? Dije, híjoles, ¿con qué me va a salir aquí este señor? Y me quedé pensando y dije, pues en el cielo. Dice, no te voy a escuchar, Dios está en todo lugar, ¿verdad? Y me cerró la puerta. Y ya desde entonces entendí, ¿verdad? Dios es omnipresente, ¿verdad? Y Dios está en todo lugar. Dice, no solamente soy Dios de cerca, pero también de lejos. Dice, ¿habrá alguien que se puede esconder de mí? Nadie. Hermano, podemos nosotros hacer cosas sin que nos vea ahí el pastor, sin que nos vean los hermanos de la iglesia, pero Dios nos está viendo. Dios está ahí al lado de nosotros y, ¿verdad? Es algo único de Dios. Vamos a ir a Lucas 1:13. Lucas 1:13. Y dice la palabra de Dios: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Creo que anoté mal. Creo que me equivoqué. Vamos a ir a Apocalipsis 19:6. Apocalipsis 19:6. Dice la palabra de Dios: y oí como la voz de una gran multitud, como del estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y Dios es todopoderoso, ¿verdad? Dios ha hecho milagros en el pasado y ese mismo Dios puede seguir haciendo milagros el día de hoy porque Él es todopoderoso. No hay nada que no pueda hacer. Y verdad, hablando de eso, hay algo que la gente utiliza para atacar a Dios, ¿verdad? Dice, hace preguntas capciosas, dicen por ahí, ¿verdad? Pero sí hay ciertas cosas que Dios no puede hacer, pero no quiere decir que Dios no sea omnipotente. Una de las cosas que Dios no puede hacer es mentir. Dios no miente. Otra cosa que Dios no puede hacer es pecar. Dios es santo 3 veces, Él no puede pecar. Otra cosa que Dios no puede hacer es que nos quite la salvación que ya nos ha dado. ¿Ya? Dios no haría eso. No hay engaño en Dios, pero Él aún así, a pesar, ¿verdad?, de que nosotros escuchemos comentarios, hay gente que se opone, nosotros entendemos que Dios todo lo puede. Y hermano, la mejor carta para mostrar eso somos nosotros. Nuestras propias vidas, ¿verdad?, dan testimonio de que Dios todo lo puede. De que podemos clamar a Dios, de que podemos pedir a Dios con fe, con esa seguridad de que Dios va a contestar la petición y Dios todo lo puede, ¿verdad? Eso lo hizo en el pasado y lo puede seguir haciendo en el presente. Vamos a ir a Salmo 147, por favor. Salmo 147. Y dice en el versículo 5: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Entonces, a Dios todo lo sabe. Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada que desconozca. Todos nuestros pensamientos Dios los conoce. Absolutamente todo. Ahora,
hay una corriente muy fuerte que se ha estado levantando en iglesias, desgraciadamente a veces hasta en iglesias cristianas. Es una doctrina que se llama el calvinismo y el hipercalvinismo. ¿Qué es eso? Esa doctrina dice, ¿verdad?, que Dios, como ya sabe todo, Dios decidió quién se va a ir al infierno y quién se va a ir al cielo. Y hermanos, ¿verdad?, como cristianos debemos de estar nosotros en una posición firme de esto, ¿verdad? Porque las iglesias dicen, ¿para qué ganamos almas si ya Dios sabe quién va a ser salvo y quién no? ¿Para qué soy fiel a la iglesia si Dios ya sabe cómo voy a terminar mi vida? ¿Para qué doy mis diezmos si Dios ya sabe cómo va a suplir las necesidades de la iglesia? Y verdad, estas corrientes en las iglesias está llegando y está llenando ahí a pastores, a hermanos de iglesias, verdad, a muchos de ellos quizá ni son salvos, pero es algo triste, verdad, que se está llenando iglesias con esas doctrinas. Pero como cristianos nosotros hay que entender que aunque Dios todo lo sabe, no quiere decir que Dios haya escogido quién se va a ir al infierno y quién se va a ir al cielo. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. Jesús vino a este mundo, dio su vida, derramó su sangre para que todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Dios todo lo sabe, pero Dios quiere que todos puedan llegar al arrepentimiento. Por eso, hermanos, nosotros ganamos almas. Por esa razón nosotros intentamos ahí hablarle a nuestros papás, a nuestros hermanos, a la gente que está cercana a nosotros, hermano, porque si no, en vano sería que llegamos aquí a la reunión del miércoles y decimos, ¿verdad?, yo quiero que oremos por la salvación de mi familia. ¿Verdad? Si de veras fuera como dicen los calvinistas, nada más estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero como cristianos hay que estar firmes y conscientes de que sí, Dios es omnisciente, pero aún así Dios quiere la salvación para todas las personas en este mundo. Y de veras es algo triste, ¿verdad?, cómo se llena iglesias con esta doctrina, pero verdad, me gustaría nada más dejar eso en claro. Y bueno, vamos a ir con otro punto, los atributos morales de Dios. Los atributos que mencionábamos, los naturales de Dios, son todos aquellos que son así como tal, de su pura esencia de Dios. Los atributos morales son también mostrados por la humanidad, para que conozcamos una relación entre Dios y su creación. Uno de ellos es el amor, y vamos a ir a Primera de Juan 4, Primera de Juan, capítulo 4, y dice versículo 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y verdad, Dios es amor, y Dios muestra amor para todas las personas de este mundo, creyentes, no creyentes, para los judíos, para los gentiles. Dios muestra su amor. Es una característica especial que Dios muestra una y otra vez, porque la humanidad sin amor, decía el apóstol Pablo, vengo a ser alguien que no sirve, ¿verdad? Necesito amor de Dios. Dice, nada me serviría hablar lenguas humanas y angelicales y tener profecía y tener talentos. Dice, si no tengo amor, nada soy, ¿verdad? Entonces Dios es amor, y Dios muestra amor a todos sus hijos, a pecadores. También Dios muestra su amor en la salvación. Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? Mencionábamos Romanos 5:8, que envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Dios muestra su amor cada día cuando nos levantamos. Dios muestra su amor cada vez que nosotros pecamos, y sabes que Dios está ahí listo para perdonarnos. Dios muestra su amor en todo, ¿verdad? El día de ayer estábamos en el Paseo Bravo y estábamos hablándole ahí a algunas personas de Cristo, y había un muchacho que dice, no, pero ¿por qué la humanidad está cada vez peor y hay más maldad? Y decía lo que pasó el otro día, ¿verdad?, con los guachicoleros. Dice, ¿por qué hace eso la gente? Y verdad, sí, ciertamente la gente estamos contaminados, estamos llenos de pecado, pero aún así, ¿verdad?, Dios muestra su amor. Y verdad, muchas veces ya estábamos ahí al borde de perder la vida, y Dios en su amor nos permitió una segunda oportunidad. Y verdad, gracias a Dios que seguimos aquí con vida, con bienestar, que la familia a veces de cada uno de nosotros ya es cristiana. Y verdad, es una bendición lo que nosotros estamos viendo aquí en la iglesia y en nuestras propias vidas. Pero no solamente Dios es amor, Dios es justo. Y ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 1,
En el versículo 9 dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es justo, ¿verdad? La justicia de Dios es perfecta. Nosotros aquí como seres humanos, ¿verdad? Dios nos ha dado la capacidad de pensar, la capacidad de tener un criterio. Pero, ¿verdad? A veces nuestro criterio está bien mal. Y algo que no debería pasar, ¿verdad? También entre cristianos, es que nos andemos peleando por ese tipo de pensamientos, ¿verdad? De decir, ahí en la política, no, que este político es más bueno que este otro y tú estás mal, y peleándose, ¿verdad? Yo a veces me sorprendo, a veces me meto por ahí en el Facebook y hermanos ahí, ¿verdad? Dicen, no, pues tú eres esto, y digo, órale, ¿verdad? Este es un graduado del instituto, ¿verdad? Este es pastor, y de repente ahí veo que se están peleando. Y hermano, ni vale la pena, ¿verdad? Ni vale la pena. Sí, Dios nos ha dado la capacidad de pensar, de tener ahí diferentes maneras de ver las cosas, pero el único que tiene el juicio perfecto es Dios. Ahora, algo irónico, ¿verdad? Es que la humanidad dice, no, Dios es injusto, Dios es malo, ¿verdad? Dios, si de veras fuera bueno, nos trataría bien a todos, y no habría ricos, y no habría pobres, ¿verdad? Es gente que está reprobada en su pensar. Y lo que debemos de nosotros hacer, dice la Biblia, es encomendar nuestras cargas y encomendar las cosas al que juzga justamente, ¿verdad? Solamente Dios es el único que puede juzgar bien. ¿Cuál es otro atributo moral de Dios? Vamos a ir a Juan 14, Juan capítulo 14. Y dice, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otro atributo moral de Dios es que Él es verdad. Es imposible, ¿verdad? Yo decía hace un momento que Dios mienta, jamás nos va a mentir. Siempre que yo hablo con gente y les estoy hablando acerca de la salvación, yo les digo, ¿verdad? Si usted me conociera, ¿verdad? Yo soy alguien pecador, yo no merezco el perdón de Dios, pero yo creo que voy a ir al cielo porque Dios no miente. Yo siempre le digo, ¿verdad? A las personas, yo estoy seguro, y le muestro, ¿verdad? Ahí pasajes de la Biblia, y le digo, ¿sabe qué? Dios no miente, y si acá lo dice, Dios lo va a cumplir, ¿verdad? Si Dios nos ha prometido que vamos un día a estar por la eternidad con Él, para mí me basta, ¿verdad? Porque Dios no miente. Si lo dijera aquí, a lo mejor a veces hasta entre hermanos, ¿verdad? Nos engañamos, y a lo mejor si fuera un hermano, pues ya uno tendría que tener un poquito de miedo. Pero ¿sabes qué, hermano? El que lo está diciendo es Dios. Y cuando Dios dice algo, Dios nunca nos va a mentir. Y es una bendición porque nosotros podemos aprender de la verdad de Dios. Y como hijos de Dios deberíamos de andar siempre en la verdad. ¿Por qué? Porque lo contrario es andar en la mentira. Y dice la palabra de Dios que el único que es padre de mentira es Satanás. Y ¿verdad? ¿Con quién nos vamos a identificar más? ¿Con Satanás, que es padre de mentira, o con Dios, que es verdad? Necesitamos nosotros buscar también parecernos en verdad a nuestro Dios. Vamos a ir también ahí a Proverbios 3, por favor. Proverbios 3, 19. Y dice la palabra de Dios, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Entonces otro atributo de Dios es que Él es sabio. Hay sabiduría infinita en Dios y necesitamos nosotros acudir a Dios, ¿verdad? Decía Santiago, el que sea falto de sabiduría, pídala a Dios y Dios te lo va a dar. Cada día, hermano, yo te quiero animar a que pidas sabiduría a Dios. Necesitamos sabiduría para todo, para decisiones de la casa, para el trabajo, para amar más a Dios, necesitamos ser sabios, ¿verdad? Una de las peticiones que yo aprendí a hacer hace muchos años a Dios es: Dios, dame sabiduría, y todos los días, ¿verdad? Le pido a Dios sabiduría. Y ¿sabes qué, hermano? Todo lo que le pidamos a Dios en su voluntad, Él nos lo va a dar. Si le pedimos sabiduría a Dios, Dios nos va a dar sabiduría. Si le decimos, Dios, dame más fe, auméntame la fe, sí, Dios va a mandar ahí pruebas, Dios va a mandar ahí dificultades en la casa, pero Dios nos va a permitir hacer crecer nuestra fe. Si le decimos, Dios, dame que me saque la lotería, ¿verdad? No es la voluntad de Dios a lo mejor,
Yo creo acá, ¿verdad? Si un joven se saca la lotería, nunca lo volvemos a ver en la iglesia, ¿verdad? Se iría a gastarlo ahí como el hijo pródigo, pero ¿verdad? Dios sabe lo que nosotros necesitamos, Él es sabio, ¿verdad? Y a propósito, hermano, cuando Dios nos dice que no, debemos decir, Señor, gracias, ¿verdad? Si tú me dices que no, yo lo acepto. Job decía, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y Dios es sabio, ¿verdad? Él sabe todo lo que nosotros vamos a padecer, pero dice la Biblia, Él no nos va a dejar hasta algo que no podamos soportar, sino que Él va a darnos ahí el rescate. Y sabes que, hermano, tenemos un Dios bueno, un Dios sabio. Pide a Dios sabiduría. No solamente eso, vamos a ir a Isaías 6, Isaías capítulo 6. Y dice ahí en el versículo 3, Isaías 6:3, y él uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Uno de los atributos más importantes, si no es que el más importante de la moral de Dios, es que Él es santo. No hay pecado en Él, nunca Él pecaría, nunca habría maldad en Dios. Y hay gente, ¿verdad?, que todo ahí busca hay una cosa mala, y la gente dice, pero ¿por qué si Dios es bueno, por qué puso ahí a Adán y a Eva en el huerto y permitió que se comieran ahí el fruto prohibido? ¿Será que Dios lo hizo con maldad? Para nada, ¿verdad? Pero Dios no había creado a ángeles, los ángeles estaban al servicio de Dios, y dijo Dios, ¿verdad? Voy a crear ahora al hombre a mi imagen y semejanza. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios le estaba dando Dios estaba haciendo una creación especial con el hombre, una creación que iba a poder decidir. Y cuando estaban en el huerto del Edén, ellos pudieron decidir. Pero ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la serpiente era astuta más que las otras criaturas de la tierra y engañó a Eva, comieron, pero Dios no lo hizo con maldad. Y para eso prueba de ello es que Dios no los mató, Dios no exterminó ahí la humanidad, sino que Dios permitió que todavía salieran ahí, los cubrió con pieles y todavía les dio la oportunidad de que tuvieran hijos, tuvieran familia, y esa familia tuviera la oportunidad de volver a Dios, ¿verdad? Dios nunca ha hecho nada con maldad. Si este mundo está lleno de pecado, ha sido por causa de nosotros. Si las iglesias a veces estamos ahí batallando, no es por causa de Dios, no es por causa del pastor, es porque por sí somos malos por naturaleza. Pero verdad, Dios es santo, Dios es 3 veces santo, y la santidad de Dios es un atributo moral que tiene Él. Nosotros no somos santos, nosotros necesitamos acercarnos a Dios para vivir en santidad, ¿verdad? Cada cristiano tiene que entender que la santidad es una decisión personal. A veces uno como joven, ¿verdad?, llega aquí a la iglesia porque papá y mamá dicen, vénganse, vámonos a la iglesia, y nos traen y venimos y cantamos, y dice, va a haber un campamento, te vas al campamento, y el joven va. Pero verdad, joven, si tú no estás viviendo en santidad por tu propia decisión, van a pasar unos años y te vas a ir de la iglesia, porque la santidad es una decisión personal de cada cristiano, ¿verdad? Necesitamos entender eso. Y ya se nos está acabando el tiempo, nada más 4º lugar. Ya nada más para terminar, dice, necesitamos conocer los atributos de Dios. Y habrá un hermano que me ayude a leer, por favor, Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Amén, gracias. Entonces, ¿para qué necesitamos conocer los atributos de Dios? Y ya con esto estamos terminando. Yo creo que para vivir más como Él, ¿verdad? Dice Él, sed santos porque yo soy santo. Si nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos de imitarlo, necesitamos primero conocerlo, ¿verdad? Hay una historia de unos muchachos, que dice que eran 2 muchachas muy buenas amigas que llegaron allá, las habían invitado a una fiesta, y una muchacha le estaba platicando en lo que iban caminando. Dice, oye, ¿ya leíste este libro? Dice, está bien bueno, es de poesía. Y dice la otra muchacha, no, ¿a poco te gusta la poesía? Dice, está bien aburrido eso. No, sí, mira, deberías de leerlo, está bueno. No, yo no quiero leer eso, ¿verdad? Llegaron allá a la fiesta,
estaban ahí conociendo a algunas personas y conocieron a un muchacho, ¿verdad? Y esta muchacha que no le gustaba la poesía se enamoró de él. Y dice que platicaron toda la noche y estaba bien contenta y le pidió su nombre, su número de teléfono y ya se iban de regreso y estaba bien no, todavía no se iban. Estaban ahí en la fiesta platicando y dice, ¿y tú a qué te dedicas? Y dice el chavo, dice, yo soy escritor de libros. O sea, a mí me encantan los libros, ¿verdad? ¿Y qué escribes? Dice, poesía. No, me encanta la poesía, dice la muchacha. Y dice, ¿qué libro has escrito? Y le dice, no, pues tal. Y se acordó, ¿verdad? Dice, es el que tiene mi amiga. Y verdad, ya se fueron ahí, las muchachas fueron a su casa y dice, préstame por favor el libro. Y le prestó el libro, lo leyó todo y estaba, dice, encantada con el libro. ¿Pero por qué? Porque dice que esta muchacha, cuando había conocido al autor del libro, dijo, verdad, yo quiero conocer todo lo que ha escrito este hombre. Y verdad, nosotros también estamos a veces igual. Decimos, no, la Biblia está bien aburrida, ¿para qué la voy a leer? Pero cuando conocemos al autor de la Biblia, que es Dios, deberíamos de agarrarle y decirle, eso está increíble, ¿verdad? Derramar lágrimas, estar contentos porque tenemos la carta de amor más hermosa del mundo, ¿verdad? Y cuando conocemos al autor de la Biblia, vamos a querer imitar a ese autor. Necesitamos conocer a Dios y sus atributos para que vivamos como Él. No solamente eso, pero para que no seamos engañados. Decía el apóstol Pablo a Timoteo que habría engañadores, habría falsos maestros y que iban a levantarse, iban a predicar herejías, pero si nosotros estamos bien seguros de lo que dice la Biblia, hermano, nadie nos va a engañar. El día de ayer estaban unos jóvenes ahí hablando con los testigos de Jehová y verdad salieron y ellos ya estaban ahí con su atalaya y diciendo, no, yo creo que estamos nosotros equivocados. Pero no, ¿verdad? Cuando estamos bien firmes en la palabra de Dios, nadie nos va a engañar. Necesitamos conocer a Dios y sus atributos para no ser engañados. Y por último, necesitamos conocer los atributos de Dios para glorificar a Dios. Y vamos a leer un último pasaje, Primera de Crónicas 16, versículo 25. Dice la palabra de Dios, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Hermanos, necesitamos conocer los atributos de Dios para poder glorificarlo, darle lo que Él se merece, poder cantarle con gusto, ¿verdad? Poder amarlo, poder entregarnos completamente a Él. Cada cristiano tiene que conocer a su Creador, cada cristiano tiene que conocer a su Señor. Hermanos, si tú no quieres conocer a Dios más, ¿verdad? Hay algo anda mal en nuestro corazón. Si tú no tienes ganas de leer ahí, aunque sea 10 capítulos de la Biblia, se dice, vamos a leer este reto, vamos a tener la lectura de 10 capítulos al leer, y dices, uy, no, ¿verdad? Tengo que ver la novela, tengo que ver ahí mis programas, algo anda mal en nuestro corazón. Si tú dices, pues yo ya conozco a Dios lo suficiente, ¿verdad, hermano? Tú eres el que menos sabe de Dios. Necesitamos buscar más a Dios. Yo quiero animarte en esta mañana a eso y vamos así a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para que Dios bendiga el resto del día. Señor, te damos gracias porque nos permites tener aquí tu palabra. Gracias porque tú te has revelado a través de nosotros, a través de tu creación, a través de tu palabra, a través, Señor, de tu Hijo. Te pedimos que tú nos sigas hablando, que tú nos permitas conocerte más. Que, Señor, quitemos la flojera, Señor, la pereza que a veces nos da leer tu palabra, el venir a la iglesia. Y te pido, mi Dios, para que tú transformes nuestro corazón y nos ayudes a buscarte. Dice tu palabra, Señor, que pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendice, mi Dios, también a nuestro pastor, a su esposa, guárdalos y tráelos con bien, Señor, de su viaje. Y bendice, Señor, a la iglesia. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos eso en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno,